cosas aquí. Vamos con la presentación. El calendario ya lo vimos. La presentación. No, es que algo está pasando aquí, no me deja. Se quedó pensando. Se quedó pensando el Google Meet. Ya no me deja hacer nada. A ver si lo puedo cerrar. Si se desconecta, ustedes vuelven a intentar a conectarse, por favor. Porque no sé qué me está pasando. Listo. A ver, vamos a ver si me deja ahorita. Muy bien. Ya ven la presentación, ¿verdad? Muy bien, vamos a empezar. Quiero decirles que esta parte de la Constitución es muy importante porque nos explica quién y cómo puede crear leyes, ¿sí? Y pues las leyes pues, son muy importantes, siempre se lo dejamos a los diputados y a los senadores y que creen que nosotros también podemos crear leyes. Tenemos la forma de hacerlo y la Constitución nos da esa facultad a nosotros. Claro, con ciertos requisitos, pero también lo podemos hacer nosotros. Entonces vamos a empezar. Dice la iniciativa y formación de leyes. Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete al presidente de la República, a los diputados y senadores al Congreso de la Unión, a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, a los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de elecciones en los términos que señala la ley. O sea, esto se refiere, el punto número 4 se refiere al 0.13%. Eso es un porcentaje muy pequeño de todo el universo de la gente que está registrada o que tiene credencial de elector. O si somos 100 millones de mexicanos aproximadamente,
el 0.13%, como si será 1.300.000 de personas por ahí. La ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas. O sea, hay una serie de requisitos, no tan sencillos, para poder crear una ley y que esa ley o esa iniciativa de ley pueda ser aprobada. Les quiero presentar algunos videos, 2 videos que me gustaron, que habla de esto. Y de una manera así muy coloquial nos explica cómo funciona esta parte. Si no tienen inconveniente, vamos a verlo. El primero. Hi, my name. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se genera una ley o cuáles son los pasos para generarla? Pues bien, para generar una ley se sigue una serie de pasos llamado proceso legislativo. El proceso legislativo se divide en 6 etapas: la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, la publicación y la iniciación de vigencia. ¿En qué consiste cada una de ellas? Pues bien, la iniciativa es el acto de presentar una idea de ley para promulgarla. Este poder recae en el Ejecutivo Federal, el Congreso de la Nación, las legislaturas estatales y particulares. El artículo 71 de la Constitución dice: el derecho de iniciar leyes o decretos compete: 1. Al presidente de la República; 2. a los diputados y senadores al Congreso de la Unión; y 3. a las legislaturas de los estados. Las iniciativas presentadas por el presidente de la República, por las legislaturas de los estados o por las diputaciones de los mismos pasarán desde luego a comisión. Las que representaren los diputados o los senadores se sujetarán a los trámites que designe el reglamento de debate. En el caso de particulares, se necesita a alguien para que los represente para poder dar a conocer su iniciativa. Después de dar a conocer la propuesta, pasará a la siguiente etapa, la discusión. Este es el proceso en el cual las cámaras deliberan acerca de las iniciativas con el fin de determinar si deben o no ser aprobadas. El artículo 72 dice: todo proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna cámara se discutirá sucesivamente en ambas cámaras, observándose el reglamento de debate sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones. La cámara donde inicialmente se discute un proyecto de ley se denomina cámara de origen y la otra cámara revisora. Todo proyecto puede comenzar indistintamente en cualquier cámara, a excepción de los proyectos sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, y sobre el reclutamiento de tropas. Todos esos deberán empezar primero por la Cámara de Diputados. Si la Cámara vigente aprueba un proyecto, esta pasará a la Cámara de Revisión. Si este proyecto es desechado en su totalidad por la Cámara de Revisión, volverá a la de origen con las observaciones que la otra Cámara haya hecho. Si esta, con las observaciones hechas por la Cámara Revisora y las nuevas observaciones de la Cámara Origen, es aprobada de nuevo, pasará a la Cámara que lo desechó, la cual la tomará otra vez en consideración para su aprobación. Pero si la Cámara de Revisión no la aprueba, esta no podrá volverse a presentar en el mismo periodo de sesión. En el caso de que la Cámara de Revisión fuera el que deseche el proyecto, no podrá volver a presentarse en las sesiones del año. Pero en el caso que ambas cámaras estén de acuerdo, esto pasará al siguiente paso. La aprobación es el acto por la cual las cámaras aceptan un proyecto de ley. La aprobación podrá ser total o parcial. En el caso que sea parcial, la revisión de la Cámara de Origen solo podrá ser sobre los artículos los cuales no pueden aprobar. Una vez las dos cámaras estén de acuerdo con el proyecto de ley, pasará al siguiente paso, la sanción.
es la aprobación por parte del Ejecutivo Federal, el cual tiene derecho a no aprobar el proyecto. A ese derecho se denomina derecho de veto, el cual no es una facultad absoluta. Si el presidente no da una respuesta después de 10 días hábiles, este contará como si hubiera aprobado la ley. En el caso que el presidente no apruebe el proyecto de ley, este será regresado a la Cámara de Origen con sus respectivas observaciones. Y la Cámara deberá discutirla de nuevo, y si es aprobada por 2/3 partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara Revisora. Si esta es aprobada con la misma cantidad de votos, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación. Una vez que el Ejecutivo esté de acuerdo con el proyecto y lo haya aprobado, este pasará a la siguiente etapa, la publicación. En esta etapa, la ya nueva ley o decreto será publicada en el Diario Oficial de la Federación y los diarios o gacetas oficiales de los estados, lo que nos lleva al último paso, la iniciación de vigencia. Es la última etapa del proceso legislativo. Es la determinación del momento específico en que una ley comenzará su ejecución. Entre la publicación y la entrada en vigor de toda ley debe mediar un espacio de tiempo, al efecto que esta será efectivamente conocida por sus destinatarios. A este lapso se le conoce como vacatio legis. Existen dos sistemas para que la ley inicie su vigencia, el sucesivo y el siguiente. El sucesivo ordena que la ley entrará en vigor para los lugares donde se publica el diario oficial, 3 días después de su promulgación. En los lugares distintos se conceden otros días en función a la distancia. A los 3 primeros días, uno más por cada 40 kilómetros o fracción que exceda la mitad. El sistema sincrónico establece que la ley entrará en vigor en todas partes, el día preciso que la propia ley fija, siempre y cuando su publicación haya sido anterior. Y es así como se forma una nueva ley. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. ¿Qué les pareció? ¿Le entendieron más o menos? Rocío Medellín, ¿no la pudiste ver? ¿Solamente el audio? ¿Los demás la pudieron ver? Pero ¿cómo y por qué no me dijeron? Bueno, qué extraño. Bueno, tengo otro video que también les quería compartir. Habla de lo mismo, pero lo explica de otra manera. Se escuchaba muy lejos. Bueno, vamos a ver qué pasa. Procedimiento legislativo. Aquí tenemos las distintas etapas. Ahora ahí están viendo. Ok, ya lo pueden ver entonces. Este es otro video. Tenía pensado mostrarles dos. Bonito que me confirmen que lo están viendo y escuchando.
Pues si no es que ahora yo no lo encuentro. Que debe de pasar procedimiento legislativo. Aquí tenemos las distintas etapas que debe de pasar el Poder Legislativo para efecto de crear una nueva ley o modificar las que ya se tienen. La iniciativa es la primera parte. ¿En qué consiste? Es la facultad de proponer un proyecto de ley a la consideración del Congreso de la Unión. Ahorita vamos a ver a quién corresponde esa facultad. El número 2 es la discusión y aprobación, que consiste en las deliberaciones de las cámaras, tanto de diputados como de senadores, porque acuérdense que aquí es el Poder Legislativo, deben de intervenir ambas cámaras, sobre el proyecto propuesto. Entonces, se presenta la iniciativa, luego después pasa a su discusión y aprobación en ambas cámaras. La sanción es el acto por medio del cual el presidente de la República manifiesta su aceptación al proyecto de ley que fue aceptado por ambas cámaras. Veremos más adelante que aquí también el Poder Ejecutivo, en esta intervención que se le da en el procedimiento legislativo, en vez de emitir la sanción, puede hacer uso del derecho del veto, ¿sí? Es decir, rechazar el proyecto que ya ha sido aprobado por ambas cámaras y devolverlo a la cámara de origen con sus observaciones. Pero eso lo veremos ahorita. El cuarto paso es la promulgación, que ya es el reconocimiento formal por parte del presidente de la República de que la ley ha sido aprobada conforme a derecho y de que debe ser obedecida. Y esto lo vemos mucho en los noticieros cuando se hace la presentación oficial, que sería el acto de promulgación, donde sale el presidente de la República frente a los medios de comunicación, pues manifestando esta situación de que ya ha sido aprobada la ley, o en su caso las modificaciones a la misma. El siguiente paso es la publicación. Es el acto por el cual se da a conocer la ley a aquellas personas a quienes va dirigida para su cumplimiento. Si estamos hablando de leyes federales, la publicación se debe hacer en el Diario Oficial de la Federación. Si estamos hablando de leyes estatales, pues entonces será en los periódicos oficiales de cada una de las entidades federativas. Y el último paso sería la iniciación de la vigencia, que es el momento en que una ley comienza a regir a los sujetos a quienes va dirigida y que puede exigirse su cumplimiento, ¿sí? Es hasta que empieza la vigencia de la ley cuando se puede exigir su cumplimiento, porque a veces hay un momento entre la publicación, un espacio de tiempo entre la publicación y la iniciación de la vigencia, y eso lo conocemos como vacatio legis. La vacación de la ley, durante ese espacio no es exigible la ley porque todavía no entra en vigor. Regularmente se da ese espacio de tiempo para que aquellas personas a quienes va a obligar, a quienes va dirigida, sepan, tengan el conocimiento de en qué consiste esa ley, cómo los va a obligar, etcétera, etcétera, para que una vez que inicie su vigencia, pues ya se pueda hacer exigible. Esos son pues los pasos del procedimiento legislativo. Esto quiere decir pues que en el procedimiento legislativo intervienen dos poderes, dos de los tres poderes que conocemos. Está la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, que integran el Congreso de la Unión, y tenemos también al Poder Ejecutivo. There is one powerful word which will fundamentally redefine your life. Muy bien, ya se terminó. ¿Sí la pudieron ver y escuchar bien?
Qué bueno. ¿Tiene alguna pregunta, duda hasta aquí? Ese tema, esta parte es muy importante porque es de las pocas razones por las que intervienen todo el Congreso, o sea, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Poder Ejecutivo, o sea, el Ejecutivo en sí, el presidente, y pues son las leyes las que nos están rigiendo, entonces ahí se generan las leyes. Entonces, es algo que deben de tener muy, muy claro. Continuamos. Aquí tengo esta tabla. Ah, bueno, perdón. Creo que no lo están. Perdón. Qué esperación, de repente siento que es muy lento. Muy bien. Aquí están los videos que vimos. Como pudieron ver, el presidente, el derecho de iniciar leyes o decretos compete al presidente de la República, a los diputados y senadores, al Congreso de la Unión en general, a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, a los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de las elecciones en términos que señalan las leyes, y ya vimos los videos. Aquí es una tabla, yo no la hice la tabla, cabe mencionar, la saqué de internet, y aquí está explicado cómo funciona el proceso, las etapas del proceso legislativo. Bueno, porque es importante que lo sepan, todo eso se le llama proceso legislativo, es el proceso legislativo. Número 1, la iniciativa, pueden presentarle el presidente de la República. La iniciativa propiamente es el documento donde está descrita la ley que quieres hacer vigente. Antes de eso es un simple documento que dice lo que quieres poner en ley. Pueden presentarle el presidente de la República, los diputados, los legisladores, las legislaturas de los estados. ¿Ustedes saben cuáles son las legislaturas de los estados? Se los explico. Las legislaturas de los estados es lo mismo, diputados, es la Cámara de Diputados en cada estado, es el periodo, cada periodo en que están vigentes los diputados se le llama legislatura, la legislatura 51, la legislatura 52, cada cierto tiempo esas legislaturas van cambiando. Entonces, cada estado tiene su propia legislatura en un determinado tiempo. Entonces, por eso dice las legislaturas de los estados, la legislatura vigente del estado, por ejemplo. Consiste en presentar un proyecto de ley a la consideración del Congreso de la Unión. Las cámaras deliberan acerca de estos con la finalidad de si deben aprobarlos o no. Discusión. Las cámaras discuten el proyecto de ley y se decide si se aprueba o no. Discuten es así tal cual. La revisan, es una parte de la revisión de la ley. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué le quitamos? ¿Qué le ponemos? Es para beneficio de la gran... Es un punto importante. Para una parte, uno de los criterios que tienen los diputados o los senadores al momento de realizar una ley es que sea en beneficio de la gran mayoría de los mexicanos. ¿Sí? Si es una ley que beneficia a unos cuantos, es muy probable que no la aprueben. Entonces, tiene que beneficiar a la mayoría de las gentes o atacar un problema que afecta a la mayoría de las gentes, si lo quieren ver desde ese punto de vista. Es uno de los elementos que ellos cuidan para poder aprobar una ley. Las cámaras deliberan acerca de las iniciativas y determinan si deben o no ser aprobadas. Según el artículo 72 constitucional, la iniciativa debe ser revisada por la Cámara de Origen, que es lo que veíamos en el video,
y después la Cámara Revisora. En el tema de la aprobación, si pasa esta parte de discusión y pasa aprobación, las cámaras aceptan total o parcialmente un proyecto de ley, proceden, fíjense, primero era iniciativa de ley, en el número 1 era iniciativa de ley, y en la parte de aprobación ya es un proyecto de ley, para que estén pendientes de eso. O sea, ya avanzó, ya es un proyecto. Mediante votación y después de haber discutido lo suficiente a la aprobación de la iniciativa, debiendo notificarlo al Ejecutivo, enviándole el documento correspondiente para que éste la efectúe. O sea, se la mandan al presidente para que la revise y la firme en su momento, en su caso. Sanción. La sanción es la aceptación de una iniciativa por el Poder Ejecutivo que corresponde al presidente de la República, el cual tiene un plazo de 10 días para hacer observaciones. Si no lo hace, se entiende que ha sido aceptada. Publicación. Publicarla en el Diario Oficial, que ese es el medio por el cual todo México se entera de que se aprobó o se modificó una determinada ley. Cuando la ley es aceptada, debe darse a conocer a todos los habitantes, por lo que se ordena su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Diario Oficial de la Federación es un diario, pues, así como se escucha, un diario es un librito, parece como un misal, pero obviamente con más hojas, un poquito más grande, y ahí están todas las leyes que han sido aprobadas, con su fecha, de qué materia hablan, etc. Tiene todos los datos. A ver si un día consigo uno y lo vemos aquí. Vigencia. Se determina iniciativa de la vigencia y que comenzará a surtir sus efectos entre la publicación y la entrada en vigor de toda la ley, y que debes mediar un espacio de tiempo a este lapso. Se le conoce como vocatio legis, la vacación de la ley. O sea, primero se publica en el Diario Oficial y en el mismo Diario Oficial dices, esta ley es vigente a partir de, y hay un lapso. O sea, si la estás publicando, por ejemplo, en enero, tú pones, esta ley será vigente a partir de marzo, el 1 de marzo del 2020. ¿Sí quedó claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo van? Si quieren pueden abrir su micrófono, no pasa nada. Nomás hablan y lo cierran. Muy bien, continuamos. Dice, de las facultades del Congreso. Las facultades del Congreso, ¿qué es lo que puede hacer el Congreso? ¿Qué situaciones o qué actividades el Congreso está facultado para atenderlas, para hacerlas? Dice, es el artículo 73, el Congreso tiene facultad para admitir nuevos estados de la Unión Federal. Imagínense un estado más que se quiera escuchado últimamente, por ahí algunos estados del norte, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua. Como que hay un rumor ahí de que se quieren como independizar y hacer un estado, todos juntos ellos, hacer un solo estado independiente del país. Aquí esta parte habla de eso, para admitir nuevos estados de la Unión Federal. Número 3, para formar nuevos estados dentro de los límites existentes, siendo necesario al efecto. O sea, para formar nuevos estados dentro de los límites, o sea, entre los estados que ya están delimitados, generar otro, que es lo que les comentaba ahorita. Se requiere que las fracciones que pidan elegirse en estados cuenten con una población de 120,000 habitantes por lo menos. O sea, si esa región que se quiere hacer estado, para poderlo hacer, su primer requisito es que tiene que tener más de 120,000 habitantes. Que bueno, eso es poca gente para lo que se está pensando.
que se comprueba ante el Congreso que tiene los elementos bastantes para proveer su existencia pública. ¿Qué quiere decir? Elementos bastantes, pues que tiene las posibilidades tal vez económicas para poder subsistir propiamente ese estado y para correr con todos los gastos que implica hacer ese estado, y si técnicamente es posible de acuerdo al proyecto. Por ejemplo, si hay 3 estados aquí, yo quiero hacer uno entre los 3, tiene que ver si técnicamente es posible por la configuración de la tierra, del suelo, cómo está, a quién afecta, a quién no afecta, las propiedades que ya están distribuidas ahí, etcétera. Que sean oídas, número 3, que sean oídas las legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate, sobre la conveniencia o inconveniencia de la elección del nuevo Estado. Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su informe dentro de 7 días contados desde la fecha en que se le ha pedido. Que sea votada la elección del nuevo Estado por 2/3 partes de los diputados y senadores presentes en sus respectivas cámaras. O sea, que los diputados y senadores de ese Estado estén de acuerdo. De las facultades del Congreso. Artículo 73. El Congreso tiene la facultad que la solución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas. Acuérdense que lo que les decía, las legislaturas de las entidades federativas, las legislaturas son los diputados y senadores que están en un estado. Todos los diputados en un determinado periodo se le llama legislatura. Entonces, que todas ellas estén, que ratifiquen por mayoría, previo examen de la copia del expediente, siempre que hayan dado su consentimiento las legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate. Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. O sea, de la Cámara de Diputados, expedir el bando solemne para dar a conocer en toda la República la declaración del presidente electo que hubiera hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea, primero, cuando se hace toda la elección presidencial, todo este proceso tan largo y tedioso de la elección del presidente, cuando termina, el que dice quién ganó, de acuerdo a la votación que hubo, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero el que da a conocer y hace la solemnidad de dar el nombramiento al presidente es la Cámara de Diputados. De acuerdo al artículo 74, que es el que estamos viendo. Coordinar y evaluar sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión el desempeño de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación en los términos que disponga la ley. Ratificar el nombramiento del presidente de la República. Aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación. Declarar si ha o no al lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieran incurrido en un delito. Seguimos con las facultades del Congreso. Artículo 75. La Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto de egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley, y en caso de que por cualquier circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere fijada en el presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo. O sea, la Cámara de Diputados aprueba el presupuesto de egresos. ¿Ustedes saben cuál es el presupuesto de egresos? El presupuesto de egresos es anual y es la cantidad que va a gastar el país en ese año. Si el país va a gastar en seguridad 1 millón de pesos y va a gastar en seguridad 2 millones de pesos y va a gastar en comercio exterior 3 millones de pesos, todo eso se suma
y van a ser 100 millones de pesos. Ese es el presupuesto de egresos y lo presentan al principio del año y les dicen, ese es mi presupuesto de egresos, lo que voy a gastar en este año. ¿Sí? Y también ahí ellos determinan sus sueldos, los sueldos de los que trabajan ahí. Ya está presupuestado, es un egreso, el sueldo del presidente, el sueldo de los diputados, el sueldo del Congreso, el sueldo de los secretarios, todo está ahí, es dentro del presupuesto de egresos porque es lo que se va a gastar. Artículo 76, son facultades exclusivas del Senado, exclusivas del Senado. Primero el Congreso, que el Congreso está integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y ahora el artículo 76 dice, son facultades exclusivas del Senado. El Senado tiene un montón de facultades, no las voy a poner todas aquí, porque son un montón, pero eso les va a tocar a ustedes verlas una a una, porque alguna de ellas va a ser materia de examen. Entonces, uno, analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el presidente de la República y el secretario de despacho correspondiente rindan al Congreso. Política exterior es cómo vamos a actuar o cómo vamos a proceder en todos los ámbitos con los países, obviamente, o con otros países, en comercio, en seguridad, en cooperación, etcétera. Entre países hay mucha reglamentación entre países donde se apoyan en muchas cosas, donde, por ejemplo, en los temas de derechos humanos, los derechos humanos ya son mundiales, entonces tienen que ver mucho todos los países. Entonces, esta parte, el Senado ve esa parte, analiza la política exterior, pues se llama exterior, o sea, fuera del país, desarrollada por el Ejecutivo Federal. El Ejecutivo Federal viene siendo el presidente. Y dice cómo va a analizar esa política exterior en base a los informes anuales que el presidente de la República y el secretario del despacho correspondiente rindan al Congreso. Los tratados de libre comercio se ven ahí también. Ratificar los nombramientos de secretarios de Estado, por ejemplo, el secretario de Economía, el secretario de Educación, el secretario de Hacienda, el secretario de Energía, todos esos son ratificados y nombrados por el Senado, propuestos por el presidente y ratificados por el Senado. Autorizar la salida de tropas nacionales fuera del país, el paso de tropas extranjeras al país, o sea, autoriza la salida de tropas nacionales fuera del país. O sea, al ejército le autoriza salir del país y ve el tema para que esas tropas lleguen a otro país. ¿En qué momento, si ustedes se acuerdan, yo creo que ustedes a lo mejor todavía nacían, en qué momento el ejército, digo ya en la época moderna, el ejército del país fue a Estados Unidos? ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Sí se acuerdan o no? No sé mucho en estas épocas, pero yo creo que ustedes a lo mejor todavía no nacían, o no sé. Cuando fue el huracán, uno de los huracanes, híjole, no me acuerdo, no me acuerdo qué huracán era, no me acuerdo si el Emily o el Alex, creo que el Emily, no recuerdo. México mandó a su ejército de Estados Unidos a ayudar a todos los damnificados. Esa es la incursión del ejército mexicano más reciente que ha habido en otro país. De las facultades del Congreso, seguimos con las facultades del Congreso. Artículo 77. Cada una de las cámaras, sin intervención de otra, dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior, comunicarse en la Cámara
colegisladora y con el Ejecutivo de la Unión por medio de las comisiones de su seno, nombrar los empleados de su secretaría y hacer reglamento interno. De la comisión permanente, artículo 78, ya no me acuerdo por qué lo dejé así. Déjame ver por qué. Bajar de compartir tantito. Permítanme tantito. Permítanme tantito. Permítanme, no se desesperen, ya vamos a acabar. Aquí está. Dice el artículo 78, que es el que me faltó acá. Dice, durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una comisión permanente compuesta de 37 miembros, de los que 19 serán diputados y 18 senadores, nombrados por sus respectivas cámaras la víspera de la clausura de los periodos ordinarios de sesiones. Para cada titular de las cámaras nombrarán de entre sus miembros un sustituto. La comisión permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta constitución, tendrá la siguiente: recibir en su caso la protesta del presidente de la República, resolver los asuntos de su competencia, recibir durante el receso del Congreso de la Unión las iniciativas de ley, las observaciones de los procesos de ley o decretos que envíe el Ejecutivo y proposiciones dirigidas a las cámaras, acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo la convocatoria del Congreso de una sola Cámara, conceder la licencia por 60 días naturales al presidente de la República, ratificar los nombramientos que el presidente haga de embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, etc. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que les sean presentadas por los legisladores y la fiscalización superior de la Federación. Dice el artículo 79, dice la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resolución en los términos que disponga la ley. Básicamente estos artículos hablan o sea, son organismos creados para vigilar el buen funcionamiento económico, administrativo y de desempeño de las cámaras, de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados y en sí del Congreso. Básicamente para eso están esos dos artículos. Con eso concluimos la presentación. Con toda confianza, díganme si tienen alguna duda, alguna pregunta. Yasmín, Rocío, Blanca. ¿Todo bien? Como que ya les recuerdo que voy a
a grabar, digo, se está grabando la sesión y la voy a poner en su aula, por si la quieren consultar. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay nada más que agregar, respecto a la tarea, dime, Blanca Ríos. Fíjate, Blanca, que yo me equivoqué ahí. A ustedes tres, les aviso, yo me equivoqué. Eran más. Era hasta el 79, era del 71 al 79. Y yo les encargué el 71 al 72 nada más. Entonces, pues hagan del 71 al 72, pero pues el temario dice ahí que pues es todo, ¿no? Hagan la tarea del 71 al 72, pero pues revisen los demás artículos, que son los que vimos aquí. Revisen la Constitución, vean la presentación y no hay ningún problema. Pues yo lo voy a calificar así con lo que encargué. Pero en el examen van a venir preguntas de los demás artículos. Entonces hay que leerlos todos. Creo que el examen es hasta el 79. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Pero sí hay que leer hasta el 79. Voy a mandar un mensaje a los dos grupos. Voy a mandar un mensaje para que todos sepan que pues va más o menos que abarca el examen, pues van a ser prácticamente los artículos del 1 al 79. Pues los hemos visto primero del 1 al 39 y así nos fuimos. Entonces, para que estén al pendiente. ¿De acuerdo? Muy bien, pues que pasen buenas noches y cualquier cosa estoy al pendiente ahí a través de la plataforma. Saludos.